En esta ocasión vamos a explicar los ejemplos del movimiento rectilíneo uniforme variado. Veamos a continuación los problemas propuestos. Tenemos en el ejemplo número 1, donde un móvil viaja con una velocidad de 40 metros por segundo. En 5 segundos aumenta su velocidad a 90 metros por segundo. También tenemos el primer inciso, en donde nos piden encuentre la aceleración. En el inciso B, tenemos determine la distancia a los 5 segundos. En el inciso C, encuentre el espacio en los primeros 3 segundos de su movimiento. Entonces, veamos a continuación los pasos a seguir para poder encontrar la solución. Tenemos a continuación el paso número 1, en donde tenemos que localizar los datos. Y de modo que lo primero que tenemos que hacer es identificar que esta velocidad que aparece acá, que es de 40 metros por segundo, es la velocidad inicial. Se trata de lo que es la velocidad inicial y asimismo también podemos observar que se nos brinda acá la unidad del tiempo, en donde el tiempo aparece 5 segundos. Entonces por eso vamos a poder encontrar acá en esta gráfica que su punto de partida está acá en el origen y su velocidad inicial es de 40. La unidad del tiempo que aparece en 0 y llegará acá en 5 segundos. Asimismo, la velocidad que va a ser la velocidad final, que sería en este punto, serían los 90 metros por segundo. Y lógicamente, ese móvil se va a mover. Pero lo que nos va a interesar en este momento es averiguar lo que es la aceleración. Entonces, por lo que tenemos que averiguar acá, que sería lo que es la incógnita, que es el valor de A. El vehículo se mueve de un punto a otro y es lo que vamos a averiguar, el valor de su aceleración. Entonces, algo muy importante, estudiantes, es de que vamos a tener que localizar los datos. Localizamos acá la velocidad inicial, que es de 40 metros por segundo, la unidad del tiempo, que es 5 segundos, la velocidad final, que es de 90 unidades en metros por segundo, y lo que nos falta, lo que es la aceleración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Irnos a nuestro formulario y vamos a buscar lo que es la aceleración. Entonces, por acá en el paso número 2 vamos a encontrar lo que es la aceleración y aplicar lo que es la fórmula de la aceleración, que va a ser igual a igual a velocidad final menos velocidad inicial dividido dentro del tiempo. Entonces, vamos a realizar las sustituciones. Que acá tenemos 90 metros por segundo en la velocidad final. Asimismo, tenemos una diferencia, o sea, una resta de la velocidad inicial que equivale a 40 metros por segundo. Y la unidad del tiempo, que es 5 segundos. Asimismo, si a 90 le quitamos 40, nos quedará acá 50 metros por segundo. Y lo vamos a dividir dentro de 5 segundos. Entonces, si a 50 lo dividimos de entre 5, nos va a dar acá 10. O sea que metros por segundo dividido segundos, lo que nos va a quedar acá, la aceleración en metros por segundo elevado al cuadrado. Y es por eso que vamos a colocar en la respuesta que la aceleración del móvil es de 10 metros por segundo al cuadrado, que sería la solución del inciso A. Veamos a continuación lo que es la solución del inciso B, en donde nos interesa acá determinar la distancia en los 5 segundos. Y como habíamos revisado que los datos propuestos, teníamos lo que era la velocidad inicial, que era equivalente a los 40 metros por segundo. Asimismo, teníamos la unidad del tiempo, que equivale a 5 segundos. Asimismo, lo que es la velocidad final, que es lo que tenemos por acá, la velocidad inicial, que es de 40 metros por segundo, y lógicamente la velocidad final, que es de 90, la unidad del tiempo, que eran 5 segundos, y asimismo ya encontramos la solución del inciso A, que es de 10 metros por segundo al cuadrado. Y es lo que nos interesa por acá, averiguar la distancia desde este punto hacia este, que fue el movimiento que tuvo en esta trayectoria. Entonces, lo que vamos a tener que buscar
es esta incógnita que equivale a la distancia. Entonces, en el paso número 4 vamos a aplicar lo que es la fórmula de la distancia, en donde tenemos que dirigirnos en la fórmula. La fórmula para la distancia sería la siguiente, que la velocidad inicial va a ser igual a la suma de las dos velocidades dividido entre 2 multiplicado por el tiempo. Entonces tenemos acá la unidad de 40, que es la velocidad inicial, la velocidad final, que es de 90, lo vamos a sumar, que son los 40 más 90 dividido dentro de 2, pero lo estaremos multiplicando por 5 segundos. Entonces, si a 40 lo sumamos entre 90, nos va a dar 130, pero lo vamos a dividir entre 2, que serían 65 metros por segundo. Asimismo, lo estaríamos multiplicando por 5 segundos, que es lo que nos va a dar acá 325 metros. Quiere decir que la distancia desde este punto hacia donde llegó el móvil equivalen a 325 metros. Entonces, vamos a responderlo por este sector, en donde la distancia de los 5 segundos es de 325 metros. Como opción número 2, también vamos a aplicar otra fórmula de la distancia y vamos a percatarnos que los resultados deben ser los mismos. Entonces, en este paso, como ya lo habíamos visto, que la velocidad inicial sigue siendo los 40 metros por segundo, su velocidad final, que equivale a los 90, la aceleración son 10 metros por segundo al cuadrado y la unidad del tiempo, que son 5 segundos. Pero en esta ocasión vamos a aplicar la siguiente fórmula, en donde tenemos la velocidad inicial por el tiempo, que será sumado por medio de un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Realizando las sustituciones, su velocidad inicial, que es la que aparece por acá, y asimismo en la gráfica, que son 40, fue el inicio de su velocidad por el tiempo que le llevó acá a este punto, son 5 segundos más un medio, esto sería constante para todos los casos. Ahora A equivale a 10 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el tiempo, que son 5 elevado al cuadrado. Entonces, si multiplicamos 40 por 5, serían 200. Asimismo, podemos encontrar acá el producto de estas multiplicaciones, en donde podemos colocar en la calculadora ya sea un medio o 0.5. 0.5 por 10 por 5 elevado al cuadrado. O directamente colocamos con el uso de los paréntesis en su calculadora, que son 125 metros. Además, realizamos la suma de 200 más 125, que lo que nos va a dar acá 325 metros. Entonces llegamos a la solución anterior que habíamos propuesto en el caso anterior. Cualquiera de estas dos opciones sería la correcta. Asimismo, vamos a encontrar la solución del inciso C, en donde nos piden por acá encuentre el espacio en los primeros 3 segundos de su movimiento. Lo que debemos de realizar acá en el paso número 5 es encontrar el espacio únicamente a los 3 segundos. Y es por eso que la velocidad inicial que aparece acá, que son 40 metros por segundo, es en este punto. Asimismo, la unidad del tiempo que teníamos era de 5 segundos hasta llegar en esta posición. Asimismo, teníamos el valor ya de lo que es la aceleración, pero algo importante que tenemos que identificar es que ahora solo vamos a averiguar la distancia en este tiempo de 3 segundos. Por lo que acá vamos a aplicar la fórmula siguiente, que es de la distancia. Acá la velocidad inicial por el tiempo, pero el tiempo en 3 segundos. Entonces, su velocidad inicial, que era de 40 metros por segundo, multiplicado por el tiempo, que es de 3, más un medio de la aceleración, que ésta permanece constante hasta los 5 segundos, que es de 10 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por ese tiempo de 3 segundos al cuadrado, que a 40 lo multiplicamos por 3,
que serían 120 metros. Asimismo, tenemos acá un medio por 10 por 3 elevado al cuadrado, que sería 45, o 0.5 por 10 por 3 elevado al cuadrado, que sería 45. Entonces, 120 más 45 es igual a 165 metros, que es lo que ha recorrido esta partícula desde este punto hacia este. Entonces, para la solución tendríamos el resultado que el espacio en los primeros 3 segundos es de 165 metros. Ahora, en el ejemplo número 2, tenemos propuesto una partícula disminuye su velocidad de 90 pies por segundo a 15 pies por segundo en 10 segundos. Como primera pregunta tenemos ¿cuál es su aceleración? Como inciso B tenemos ¿cuál es su velocidad a los 6 segundos? Entonces vamos a resolver acá el primer inciso, en donde vamos a localizar los datos propuestos, en donde esta partícula está disminuyendo su velocidad. Y algo importante que habíamos explicado en el video número 1 de este tema es en donde si el vehículo móvil o partícula disminuye su velocidad, su aceleración es negativa. Quiere decir que se está desacelerando. Por lo tanto, los 90 pies por segundo sería el inicio a 15 pies por segundo, que esta sería su velocidad final, en un lapso de tiempo de 10 segundos. Y lo que nos va a interesar es su aceleración. Por lo tanto, vamos a identificar acá los datos, que su velocidad inicial equivale a 90, sería en este punto, 90 pies por segundo. Le lleva un tiempo de 10 segundos para poder llegar a esta velocidad de 15 pies por segundo. O sea que este móvil está disminuyendo su velocidad para llegar a este punto. Entonces, se va a desacelerar y por lo tanto vamos a encontrar lo que es la aceleración a través de la siguiente fórmula. Observemos que la velocidad final se tiene que restar con la velocidad inicial, pero vamos a tener que sustituir 15 pies por segundo, que es su velocidad final, restado los 90, que es la velocidad inicial, 90, dividido dentro del tiempo, que es de 10 segundos. Si hacemos la diferencia de 15 menos 90, nos queda acá menos 75. Menos 75 pies por segundo divididos dentro de 10, que sería menos 7.5 pies por segundo al cuadrado. ¿Por qué nos da negativo? Recordemos que la aceleración es negativa cuando su velocidad está disminuyendo. De 90 disminuyó a 15 pies por segundo. Entonces, la respuesta para este ejemplo tenemos que la aceleración de la partícula es de menos 7.5 pies por segundo elevado al cuadrado. Ahora veamos la solución del inciso B, en donde tenemos cuál es su velocidad a los 6 segundos. Entonces, vamos a tener que identificar acá en esta gráfica, en donde su punto de partida acá hasta el punto de llegada le llevaba 10 segundos. Pero como ahora nos están pidiendo su velocidad a los 6, velocidad a los equivalía a 15 pies. Entonces vamos a tener acá la velocidad a los 6 segundos. Sin embargo, identificamos nuevamente los datos, que su velocidad en este punto es la inicial, que son 90 pies por segundo. Asimismo, la unidad del tiempo que nos dan son 6 segundos. Y la aceleración que habíamos encontrado, que es lo que nos va a servir ahora, que es negativa, que es de menos 7.5 pies por segundo al cuadrado, nos serviría para encontrar lo que es su velocidad final. Y aquí podemos observar que cuando el móvil llegue en este punto, habrán pasado 6 segundos, pero cuando llegue en esta posición, serían 10 segundos. Observemos entonces el movimiento, de que el punto de partida sería los 90 y llegará acá a esta velocidad final. Nos interesa en este punto.
¿Qué tenemos que hacer? Aplicar la fórmula en el paso número 4. ¿Pero qué fórmula vamos a aplicar? La de la velocidad final. Y en el formulario nos vamos a percatar que la velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Entonces, realizando las sustituciones, su velocidad inicial es de 90. Le sumamos la aceleración por el tiempo, pero la aceleración es negativa de menos 7.5 pies por segundo al cuadrado multiplicado por 6 segundos. Entonces acá debemos de realizar siempre lo que es la multiplicación. Entonces los 90 los vamos a bajar, pero estaríamos multiplicando. Si aplicamos la ley de los signos, en donde más multiplicado por menos sería menos, multiplicado por más nuevamente sería menos. Entonces 7.5 por 6, que sería 45. Pero que a 90 le restamos 45, su velocidad serán 45 pies por segundo. Entonces, para la respuesta tendríamos acá en el inciso B que la velocidad a los 6 segundos es de 45 pies por segundo. Ahora veamos acá el ejemplo número 3. Un vehículo se mueve a razón de 135 km por hora. Aplica sus frenos y la fricción de estos produce una aceleración de 0.3 metros por segundo al cuadrado hasta detenerlo. Desde que se aplicaron los frenos, ¿cuánto tiempo transcurrió? Veamos a continuación el paso número 1, en donde tenemos que localizar los datos. Asimismo, para localizar los datos, tenemos que el vehículo se mueve a razón de 135 km por hora. Entonces vamos a poder visualizar que su velocidad inicial es la que nos dan acá al inicio. Asimismo, nos están dando que la fricción que produce el frenado se trata de lo que es la aceleración de 0.3 metros por segundo al cuadrado. Pero lógicamente, si el móvil o el vehículo está frenando, quiere decir que su velocidad está disminuyendo, y es por eso que la aceleración la vamos a tomar de manera negativa. ¿Por qué? Porque está disminuyendo su velocidad. Asimismo, acá nos dicen que este móvil o vehículo se detiene, o sea que va a llegar en este punto sin movimiento, por lo que vamos a tener que colocar que su velocidad final es 0 metros por segundo. Ahora, pudiéramos colocar acá también la unidad de 0 kilómetros por hora, pero hay algo muy importante, es de que la aceleración nos la dan en metro por segundo al cuadrado, y es mucho más fácil de realizar una pequeña conversión en el paso número 2, de que la velocidad inicial será convertida de kilómetros por hora a metros por segundo. Entonces, lo que vamos a hacer en esta sección del paso número 2 es realizar la conversión, en donde tenemos que utilizar la tabla de conversiones que les habíamos compartido en el bloque número 1, y en donde vamos a deducir que la unidad de 1 kilómetro va a ser igual a 1000 metros. Entonces, para poder trasladar acá kilómetros a las unidades en metros, se trata de colocar en el numerador las unidades de 1000 y las vamos a dividir dentro de 1 kilómetro para que de modo este tipo de unidades se puedan eliminar. Asimismo, se estaría multiplicando por medio de las unidades en horas y acá trasladarlas acá en las unidades en segundos. Entonces, una hora va a ser igual a 3600 segundos, por lo que los 3600 segundos se colocarán en el denominador y una hora en el numerador. Entonces, vamos a aplicar los 135 en la calculadora. Podemos realizar una multiplicación por medio de los 1000. Lo dividimos dentro de 1, multiplicado por 1 y dividido dentro de 3600. O lo que podemos hacer también, multiplicar todos los números que aparecen acá en el numerador y los que están en el denominador, y de ahí dividirlos para que nos dé acá el resultado de 37.5 metros por segundo.
Pero para ello recordemos que estas unidades se pueden eliminar, kilómetros con kilómetros, las unidades de horas con unidades en horas. Lo que nos ha quedado que son metros y los segundos. Ahora, ya convertido esto, colocamos acá la velocidad inicial, que es de 37.5 metros por segundo, la aceleración, que es negativa, y asimismo lo que es la velocidad final. Siempre nos estarían dando 3 datos para la solución del problema. Entonces, acá podríamos observar que una de las incógnitas que aparece sería lo que es la distancia y como también la unidad del tiempo. Pero lo que nos va a interesar acá en esta ocasión, según la pregunta que nos están dando, es acerca del tiempo. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Visualizar la gráfica en donde ha llegado a un punto de la velocidad final en 0, que ya no tendrá movimiento, y es por eso que vamos a aplicar lo que es la fórmula correspondiente, que es el tiempo, que va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido dentro de la aceleración. Entonces, la velocidad final es 0, menos su velocidad inicial, 37.5, dividido lo que es la aceleración, que es de menos 0.3. Entonces, como 0 menos 37.5 sería 37.5. Este lo podemos eliminar. Pero tenemos acá un signo negativo. Dividido dentro de un signo negativo, menos dividido menos, es igual a más. Y 37.5 dividido dentro de 0.3 nos da un tiempo de 125 segundos. La unidad del tiempo debe de expresarse siempre en unidades de segundos. Entonces, para la respuesta del ejemplo número 3, que transcurrió 125 segundos hasta detenerse.